Senador, mi primera pregunta es muy concreta. Cuando lo hace Juntos por el Cambio es siempre para defender la República y cuando actúa el peronismo es para ir contra las instituciones. Bueno, es lo que quieren instalar desde algún lugar y sobre todo de algunos medios, pero es absolutamente falso. Ni una cosa es cierta del todo, ni de un lado ni del otro. La verdad que el Consejo de la Magistratura tiene como objetivo controlar en parte al Poder Judicial. Por eso es que ni en la Constitución, ni en el fallo que declaró inconstitucional una ley que hace 16 años viene nombrando, poniendo jueces en la Argentina, dice que el presidente debe ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No lo dice porque justamente el órgano tiene que controlarlo a él. Ahora, me parece que este órgano, la justicia debe ser independiente para ambos lados. Yo no sé si detrás de esto, porque todo el mundo dice, no, acá tenemos de un lado a un grupo de gente que es muy republicana, que quiere que la justicia sea independiente, y del otro lado estamos nosotros que buscamos impunidad para determinados delitos. Ni una cosa ni la otra. La verdad es que lo que nosotros necesitamos es una justicia real para todos, porque acá recuerden que hay muchas causas que se dijeron recién también, que involucran a funcionarios, expresidentes, también hoy de la oposición. Y la justicia tiene que hacer las cosas para todos, por igual. Acá lo que es bastante escandaloso es el fallo de inconstitucionalidad. Porque la Corte no solamente dice después de 16 años que una ley a la cual ya le habían preguntado si era inconstitucional y había dicho que no, que era constitucional, le vuelven a preguntar, 16 años después dice sí, es inconstitucional, porque no es equilibrada la Constitución, porque el estamento político supera o puede dar quórum sin el estamento no político. Nunca, en todos estos años, el estamento político votó en conjunto en el Consejo de la Magistratura. Pero no solo eso, sino que dice, hagan una nueva ley, porque esta es inconstitucional, y si no, usen las de el año 1997, cuando digamos, esto no lo pueden hacer porque esa ley está declarada ya sin valor. Entonces, la verdad es que eso lo transforma a la Corte Suprema de Justicia en una manera de legislar, porque al decir que una ley que está derogada vuelve a tener valor, la única manera de hacerlo es con una nueva ley. No puede, con un fallo, resucitar una ley que ha sido derogada. Bueno, todas estas irregularidades, justo el fin de semana de Pascua, todas estas irregularidades nos ponen en una situación en donde las instituciones tienen que seguir, el Consejo es necesario, la verdad que hay que nombrar los nuevos consejeros, no podemos quedarnos sin Consejo de la Magistratura, entonces empieza a ver cómo hacemos para nombrar los nuevos consejeros. Se hacen las votaciones de abogados, se hacen las votaciones de jueces y se deciden en los bloques la presencia de cuáles son los consejeros. La verdad que las coaliciones de gobierno, hoy toda la democracia argentina vive en coaliciones. El Frente de Todos es una coalición. Es verdad que convivimos dos sectores grandes, inclusive algunos más pequeños, dentro de un solo frente, como le pasa a Cambiemos, que tienen a la Unión Cívica Radical, al PRO. La decisión de formar un bloque o varios bloques depende del momento político, de las necesidades, y es absolutamente reglamentaria y legal. El hecho de haber dividido nuestro bloque en dos tiene por un lado detrás una lógica de funcionamiento que se venía dando normalmente en el bloque, pero aparte nos permite tener un consejero más, con lo cual lo que conseguimos es equilibrio. Volvemos a decir, nadie tiene por un consejero más hoy en el Consejo resucitado del 97, mayoría, ni mucho menos 2/3. Así que la verdad que yo entiendo el enojo quizá del senador juez de haber creído que iba a ser y no es, pero la verdad es que es totalmente reglamentario el hecho y nadie va en contra o busca impunidad por ese detalle, digamos. Ahora, senador, primero, ¿quién va a definir tantas impugnaciones cruzadas? ¿Quién lo va a terminar definiendo? Y segundo, lo que dice la oposición es que la manera en que se tenía que definir ese representante en el Consejo era hasta el momento del fallo de Rosati, que estos movimientos caen después. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Bueno, es discutible y yo creo que esos son temas que lamentablemente, no sé quién lo va a definir de vuelta la Corte Suprema, vamos a tener que volver esto a judicializarlo. A mí me parece que, digamos, el espíritu del Consejo claramente es la representación. Vos fíjate que en diputados también es discutible la presencia de Camaño, la Graciela Camaño, que es una compañera, amiga, con la que hemos trabajado muchísimo en la Cámara, pero que ha sido nombrada por la mayoría en un momento y hoy representa al oficialismo y hoy representa no al oficialismo. Claro. Entonces, la verdad es que hoy vos decís, bueno, con la designación de Reyes terminás teniendo 3 diputados que son de las minorías y por la mayoría tenés una sola diputada, la diputada Siley. O sea, también hay situaciones complejas a las que nos llevó, la verdad, un fallo que es irresponsable, un fallo que, insisto,
me parece a mí es inconstitucional, más allá de que lo haya hecho la Suprema Corte, que es inapelable, obviamente, porque no se puede apelar un fallo de la Corte, que hay que cumplir, pero no por eso vamos a dejar de decir que entendemos que está mal hecho y que genera todo este ruido, que aparte es por 6 meses, porque en 6 meses se acaba todo este consejo, hay que volver a elegir consejeros y esperemos tener una ley nueva que claramente determina quién va a ser el presidente definitivamente. Nosotros creemos que no debe ser el presidente de la Corte, la oposición cree que sí, y bueno, esta es la discusión que tenemos que dar y que hoy se tiene que dar en diputados, Sí. modificar nuestra media sanción o aceptarla y devolverla al Senado para su sanción. Ahora, senador, lo decía Pablo en la apertura, hoy obtuvo dictamen el proyecto de un fondo para pagarle al fondo. Eso y lo que ocurrió en la jornada de ayer y en el día de hoy, ¿unifican, consolidan el bloque del Frente de Todos en Senado? El Frente de Todos, la coalición del Frente de Todos en Senado está unida, ¿no? Así que hemos votado diferente lo del Fondo Monetario, hemos tenido visiones distintas de cuáles eran las alternativas en realidad frente a la no votación o la votación, pero el Frente de Todos tiene objetivos claros, precisos, no estamos divididos en nuestros objetivos generales, así que por supuesto que con esta ley del Fondo para el Fondo, que el objetivo es que aquellos argentinos que hayan evadido recursos, los tengan en moneda extranjera fuera del país, si son encontrados, paguen una sobretasa, una multa, no sé al final cómo va a quedar el texto definitivo, ahí hay una discusión en este tema, pero que ese 20% sobre ese valor ayude a generar un fondo que nos ayude a pagar, cuando tengamos que empezar a pagar las cuotas al Fondo Monetario. Pero no hay, yo entiendo que la división genera este ruido, pero la verdad que hoy te diría que la situación dentro del Frente de Todos en el Senado es de absoluta normalidad. Mañana tenemos reunión de bloque, seguimos trabajando en conjunto y vamos a seguir generando el apoyo que necesita este gobierno para salir adelante después de estas crisis. Nico Fiorentino. Senador, ¿están los votos para sancionar esta ley que entiendo se va a intentar tratar la semana que viene? La semana que viene yo creo que no, me parece que va a ser la otra semana, podría ser la semana que viene por los tiempos, pero me parece que va a ser la otra semana. Y bueno, es como siempre en el Parlamento, estamos buscando los votos. Nosotros tenemos una mitad intensa del Senado, con lo cual podríamos conseguir quórum. Y siempre tenemos que convencer a alguien más. Así que bueno, vamos a trabajar en eso. ¿Y ya están convencidos de esos alguien más? Bueno, hoy escuchamos a un senador por el TINEC, por ejemplo, dando una opinión crítica sobre el proyecto. Me parece que el proyecto todavía, a pesar de que ya tiene despacho, puede, como pasó tantas veces, sufrir alguna modificación para intentar sumar. La verdad es que nosotros desde el Senado necesitamos más consenso para sacar normas que sean más aceptables, porque también sabemos que esa norma va a diputados, en donde la situación es mucho más compleja con los números. Entonces tampoco sirve de mucho forzar una norma muy ajustada, a pesar de que quizá a nosotros nos parezca mejor, sino buscar algún consenso que nos permita que esa norma después tenga buen final en la Cámara de Diputados. Esa es una discusión que se traslada a muchas otras cosas, ¿no? Esperar a que estén los votos, esperar a que esté el consenso, o la otra opción es jugar políticamente, generar la tensión que al mismo tiempo, bueno, obligue a ciertos sectores a definirse, comprometer a la sociedad, porque si eso no se traslada o no se debate públicamente, la sociedad no participa, no toma parte. Sí, a mí me parece que la cosa está en el medio de eso, ¿no? Me parece bien expresar la voluntad política, me parece bien comprometer a la sociedad, pero en definitiva tenemos que entender cuál es la realidad parlamentaria en los números y trabajar sobre esos números. Me parece que la sociedad vota esos números, o sea que la sociedad está expresada en esos números y en esa representatividad, y lo que tenemos que buscar son esos consensos necesarios, que a veces son no tan complicados de conseguir, a pesar de lo que se parezca. No estaba tan lejos el Consejo de la Magistratura que propusimos desde la ley que tiene media sanción del Senado, del de la oposición. Quizá la diferencia más grande, más allá de que obviamente la oposición hubiera aceptado el tema de perspectiva de género, que hubiera aceptado el tema federal, la discusión más que nada estaba en la presidencia. ¿Debe o no ser el presidente de la Corte formar parte? ¿O podrá ser un vocal? ¿O esa presidencia podría ser rotativa? Todas estas diferencias que quizás se planteen en diputados, quizás habiliten una nueva ley, porque lo que necesitamos, la verdad, es una justicia que sea independiente, pero para todos los lados, que trabaje seriamente. Es un poder que tiene muchos problemas. Recordemos que el Consejo de la Magistratura también administra la justicia. Estamos hablando de 130.000 millones de pesos, más los otros 30.000 de la Corte Suprema. La justicia en la Argentina necesita ser administrada, la justicia federal,
federal, hay muchos lugares vacantes y hay muchos problemas que de acceso a la justicia en temas que son narcotráfico, como vos dijiste, lesa humanidad, y todos estos temas que atañen a la justicia federal. Senador, ¿esa caja, esa administración, cree que también es parte de lo que se está discutiendo? ¿Es parte de lo que quiere la Corte? Y yo creo que la administración que está en manos del presidente del Consejo de la Magistratura es un tema no menor en esta discusión. No es un tema menor. Obviamente, no sé si en qué porcentaje, pero es un tema que hay que tener en cuenta, por supuesto. La presidencia compartida de la Corte y el Consejo de la Magistratura es algo relativamente nuevo en esta discusión, porque el proyecto original que discutía el Congreso, que incluso era el proyecto que firmó Germán Garabano cuando era ministro, no lo tenía al presidente de la Corte. Exactamente. Después del fallo de la Corte aparece ese nuevo proyecto de la oposición que sí lo pone como presidente de los dos organismos. ¿Qué pasó? Y se valida un poco el viejo, porque dice, no, el primer Consejo de la Magistratura del 97 tenía al presidente de la Corte. Sí, pero fue una instancia muy... Exactamente. Era Julio Nazareno, que no iba nunca, que no le interesaba ahí. Exactamente, pero la verdad es que si vos lees a los constituyentes y lees la Constitución, la verdad es que la idea, o por lo menos el espíritu, a mi manera de ver, es que el presidente de la Corte no dirige el Consejo de la Magistratura, porque imagínate vos, abogados, jueces, frente a una situación de un órgano colegiado en donde discutimos ideas. Vos ponés al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la figura, por supuesto, principal de un poder, y definitivamente la discusión tiene desequilibrio. No está equilibrada. Y lo único que le pide la Constitución a este organismo es equilibrio. Entonces, a mí me parece que eso lo desequilibra definitivamente. Yo creo que es inconstitucional al definitivo, porque va a pasar eso, y me parece que esa es la discusión que con la oposición en conjunto deberemos hacer para tener una buena ley por lo menos de acá a 6 meses, ¿no? Senador, hace un rato le pregunté a un estrecho colaborador del expresidente qué hubiera hecho Néstor Kirchner en una situación así. Y me contestó, nunca hubiera llegado a esto. Se hubiera resuelto antes. ¿Faltó política para no llegar a esto? Yo creo que la política, por supuesto, es distinta en la época de Néstor que ahora, los números también son diferentes, pero me parece que siempre la discusión esta que no logra un resultado es el fracaso de la política. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Obviamente que esto surge de un fallo que, como te digo, es escandaloso. Me parece que la historia lo va a demostrar, pero frente a una situación que, como digo, es inapelable, la política es la que debe, con pantalones largos, ponerse a buscar los consensos para resolver un problema que está instalado. Y es un problema que, por supuesto, la sociedad no entiende mucho de qué hablamos o cuál es la importancia, como ustedes dicen, pero de verdad que tiene que ver con la institucionalidad de la Argentina y tiene que ver con uno de los poderes de nuestro sistema republicano, quizá uno de los poderes en donde la gente tiene más desconfianza hoy, porque en definitiva no lo elige, es para siempre, y no paga impuestos, muchas veces tiene ciertas prerrogativas que la gente los ve con cierta... Entonces me parece que todos debiéramos discutir, porque todos queremos una república, todos queremos poderes independientes, nadie quiere la impunidad de ningún corrupto, de ningún lugar, ni de los que espiaron a los que no debieran espiar, ni de los que hicieron cosas que no debían hacer. No ese es el objetivo de un consejo serio. El consejo serio tiene como objetivo controlar a la justicia, y por eso, a mi modesta manera de ver, podemos tener 20, 17 o 13 consejeros, pero poner al presidente de la Corte es discutible a mi manera de ver. Y genera todos estos problemas. Vos fíjate que ayer el presidente de la Corte, hablando del juez de Paraná, lo amonesta, saca un fallo durísimo contra el juez, diciendo que el fallo era... Y le dice, y usted va a ir al Consejo de la Magistratura, y básicamente se lee, y ahí te espero yo. Claro. Ahí te estoy esperando. Sí. Entonces me parece que esas son las cosas que tenemos que intentar evitar. No estaban en el espíritu de la Constitución. Yandlin, gracias por haber venido. Perdón que yo no lo saludé cuando nos sentamos acá, pero porque ya habíamos hablado antes, yo pensé que ya lo habíamos saludado en cámara, así que fue un error mío. Le mandé un senador, respóndame. Pero bueno, era porque lo habíamos saludado.